Buenos días, hermanos. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 1. Cuenta la historia que había un hombre que vivió su vida pobre. No vivía ni con mucho, ni le hacía falta tantas veces, pero en muchas ocasiones vivió siendo pobre. Y una persona normal, vivió su vida, algunas veces le costó más, algunas veces menos, y un día murió, sin mucha más historia. Pero resulta que vendieron su finca, su campo, y cuando lo hicieron, cavaron un pozo y se dieron cuenta que estaba lleno de petróleo. Este hombre vivió como pobre, siendo rico. Vivió con necesidad, teniéndolo todo. Y muchas veces nosotros vivimos así. Muchas veces desconocemos lo que dice la palabra. Muchas veces la iglesia desconoce lo que dice la palabra. Y por eso vivimos como vivimos. Y nos hace falta gratitud porque desconocemos lo que el Señor ha hecho. Pablo escribe la carta a los Efesios para mostrarle a sus hermanos, a sus amados hermanos, lo que Dios había hecho en ellos, lo que Dios había hecho por ellos. Quería que supieran todas las bendiciones que Dios les había dado y que actuaran en consecuencia a eso. Acompáñenme a Efesios 1, del 1 al 3. Perdón, 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza bendiciendo a Dios. Normalmente ahí en esa introducción Pablo hubiera agradecido por sus hermanos, pero por lo que estaba por decirles prorrumpe en adoración y comienza y bendice al Señor y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Alaba a Dios. Dios es bendito. Dice que nosotros hemos sido bendecidos también. No es la misma bendición a la que se refiere. Dios es digno de ser bendecido, es digno de que se le rinda alabanza. Y Él, el dador de todo, es el que nos ha bendecido. Y Pablo les apunta en el versículo 17, en el versículo 18, dice: mi oración es. Pablo les decía a los efesios por qué escribía. Y esta es mi oración también con nosotros. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos. Pablo quería que supieran, que reconocieran lo que Dios había hecho por ellos. Él había pastoreado por muchos años y dice que les había enseñado todo el consejo de la palabra de Dios. Y viene y les envía esta carta para animarles, para recordarles de su posición y para motivarlos a alabar. Pablo quería que actuaran consecuentemente a la posición que tenían en Cristo y a lo que Cristo había hecho por ellos. El día de hoy vamos a recordar 3 razones para alabar a nuestro gran Dios y Salvador. La primera de ellas, debemos alabar a Dios, como nos dice en la parte B de ese versículo, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué es esto? Se refiere a que procede del Espíritu. Pablo les dice: señores, hermanos, amigos, Dios nos ha bendecido. Nadie más nos ha bendecido. No les estoy diciendo yo unas palabras bonitas. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Hace referencia a su origen divino. Lo que el Espíritu Santo hace es aplicarnos esa salvación que tantas veces dice en Cristo, en Cristo, en Cristo, en la carta de los Efesios. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, y estando en esa condición de muertos, Dios nos dio vida. El Espíritu Santo vino a aplicar eso que Jesús había ganado por nosotros. Y Pablo les dice: oigan, no es algo normal, no es algo sencillo lo que se les estoy diciendo. Ustedes estaban muertos y ahora viven. Antes no veían y ahora ven. Antes eran ciegos y ahora pueden ver estas realidades espirituales. Se originan en el Señor. No es sino hasta que el Espíritu nos regenera que podemos ver como ese ciego vio también. Porque por gracia
habéis sido salvados por medio de la fe, les dice en el 2:8. No de vosotros, es don de Dios. Por eso Pablo sabía lo que estaba a punto de decirles. Pablo sabía todas las bendiciones con las cuales Dios nos ha bendecido, como más adelante en el capítulo 1 él amplía. Y por eso, en lugar de saludarles como es su costumbre en las cartas, dice: bendito, alabado, exaltado sea el nombre de Dios, porque Él nos ha bendecido. Todo el punto de Pablo es: hermanos, yo sé que están en Éfeso, están en una capital que es muy de moda, que adoran a Artemisa, que aman las cosas materiales. Pero aunque Dios nos bendiga con cosas materiales, eso no es lo más importante. Las cosas materiales no es por lo que vamos a alabar al Señor. Lo que verdaderamente importa es que Dios nos ha bendecido con bendiciones de tipo espiritual. Tenga mucho o tenga poco, en Cristo lo tengo todo. Y es todo lo que importa. Recuérdense, se originan de Él y son aplicadas a nosotros por el Espíritu Santo. No se trata de espiritualizar todo. No se trata de decir que lo material es sin importancia. No se trata de que vendamos todas nuestras posesiones y nos quedemos sin nada porque nada importa. No se trata de eso. Se trata de que le demos el valor adecuado a las cosas, que no nos aferremos a lo mucho o poco que tengamos, sino que seamos agradecidos. En Cristo, aunque seamos pobres terrenalmente, somos ricos. En Cristo, aunque seamos débiles terrenalmente, somos fuertes. La lógica es al revés que la lógica del mundo. No funciona igual en la lógica celestial. Martin Lloyd-Jones dijo sabiamente: la manera de ser bendecido es justamente hacer lo que hizo Pablo, mirar a Dios, y entre más le adoremos, más vamos a disfrutar sus bendiciones. El hombre práctico no es el que corre hacia las bendiciones, sino el hombre que considera la fuente de las bendiciones y está en contacto con dicha fuente. Es justamente lo que Pablo quería hacer, hacerlos reaccionar y decirle: miren, recuérdense que todo esto es lo que Cristo ha ganado por ustedes, el Espíritu Santo lo ha aplicado, tienen origen divino, debemos adorar en consecuencia. Comencemos siempre, todo, absolutamente todo lo que hagamos en adoración. Vivamos absolutamente todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. No solo de palabra, no solo hagamos las cosas, no solo digamos las cosas, sino hagámoslo todo como para el Señor, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y que hagamos todo como un estilo, con una actitud de adoración que le dé gloria en todo momento. La segunda manera, debemos alabar a Dios, porque nos ha bendecido en los lugares celestiales. Otra vez, Pablo dice: Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pablo menciona 5 veces lugares celestiales en esta carta solamente. Es importante. ¿Qué es? Pablo quería transmitir que como Dios nos ha bendecido, no son cosas corruptibles, no se arruinan, no se vencen, no tienen fecha de expiración, sino son celestiales, son regalos, son gracias que Dios nos ha dado en los lugares celestiales donde está sentado Cristo. Tenemos por eso una doble ciudadanía, como le decía Pablo a los filipenses y como también decía Pablo más adelante en la carta a los Efesios. Colosenses 3, 1, 2. Si habéis pues, si esto es cierto, ustedes, yo sé que sí, porque yo los he tenido, pero puede ser que hayan algunos nuevos que no lo sepan. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Otra vez, no quiere decir que no te importe lo que va, lo material, lo físico. No, pero pon tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, en los celestiales. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no es místico, no quiere decir otra vez que sea malo lo físico. El punto es tener la perspectiva correcta, justo como lo tuvieron los héroes de la fe. Si recuerdan, en Hebreos 11:13 dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Esos somos nosotros también. Lo que Pablo quiere comunicar es que no buscamos hacer tesoros acá en la tierra,
Pablo les quiere recordar lo que Cristo ya había hecho por ellos. Pablo quiere apuntarle su mirada y tener la perspectiva correcta para que como él pudieran prorrumpir en adoración, alabar al Señor y exaltarlo por sobre todo. Busquemos, como Pablo le decía en esa oración en el versículo 17 y 18, ser iluminados para que entendamos, para que no seamos como ese hombre que era rico, que era pobre siendo rico, vivía como que le faltaban cosas teniéndolo todo realmente, sino que podamos comprender y no solo nos quedemos con esa sabiduría, con ese conocimiento, sí, Dios me ha bendecido, qué emoción, qué bueno, gracias Señor, sino que como Pablo les invita en la segunda parte de la carta a los Efesios, que vivamos en consecuencia a eso, que actuemos en consecuencia a eso. Pablo le dijo a los Gálatas en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivamos pues nuestras vidas en estado de adoración. No quiere decir que, bueno, llegué al culto, llegué al servicio y canté 2 canciones y ya, listo, ya la ve. No, sino que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Porque lo tenemos todo, somos todo en Él, en Cristo. Y ese es nuestro siguiente punto. Debemos alabar a Dios porque hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si no fuese por Cristo, amados, nada de esto fuese una realidad, nada haría sentido. En Cristo se menciona 13 veces solamente en el libro de los Efesios, y 11 de esas ocasiones se refiere a lo que Él ha hecho, lo que tenemos en Él. Definitivamente es importante y es medular. Solo Cristo, solo en Él tenemos todas estas bendiciones por lo que Él hizo en la cruz, y somos identificados en Él, como dice en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Con Adán nos identificamos también, pero para mal, como dice Romanos 5, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, también la muerte se extendió hacia los hombres. Pero el que cree en Cristo es unido a su nueva cabeza, Cristo. Romanos 5:11 al 6:11 podemos ver eso. Y en Efesios dice, y todo sometió bajo sus pies, y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Este era un concepto nuevo para los efesios, acostumbrados a adorar a Artemisa, la tenían ahí nomás, todo giraba alrededor de ella. Todo era la esfera terrenal. Pablo pues les dice, pongan sus ojos en Jesús, en Cristo, porque en Él tienen todo tipo de bendición espiritual. Y no vivan como pobres porque son ricos, porque Cristo lo hizo por ustedes. Vivan pues en consecuencia, actúen en consecuencia y vivan adorando al único que lo merece. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Sin esa última frase, sin ese en Cristo al final, todo se derrumba. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, como nos recordaba Juan 1 Juan 5:12. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Somos propensos. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Y cuánto nos olvidamos a menudo? Y quizás murmuramos y quizás no adoramos al Señor como debemos. Somos quien somos, hermanos. No por el dinero que tengamos, no por lo guapo que somos, no por lo feo que somos, no por el color de nuestra piel, no por donde vivamos, no por lo que sepamos, no por lo que sepamos hacer o no hacer, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Solo en Él todo esto es posible. Sin Él no soy nada. Sin Él no somos nada. Y en Él estamos completos. En Él lo tenemos todo. Él es la cabeza, la vida del cuerpo, su iglesia. Él está en control, Él gobierna, Él llama a los suyos, los perfecciona, los salva, los ama. Los suyos oyen su voz y le siguen. Debemos pues vivir en consecuencia de lo que Él ya hizo por nosotros. Y este pasaje realmente me recordaba la actitud general de Pablo, y lo que les quiero invitar a que hagan ustedes mismos, que mediten en ello, como el salmista decía en el Salmo 103,
que nos lo recordemos. Y que si en este momento usted no tiene deseos de alabar al Señor, si en este momento hay A, B, C, D, X que le impide hacerlo, sino ahorita más adelante, que haga como el salmista: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Vivamos pues en estado de adoración todos los días de nuestra vida. Oremos. Gracias, Padre,